Bueno, estamos nuevamente en el aire, diríamos, esta vez con Lautaro Ríos. Hola Lautaro, buen día. Hola Arturo, buen día, ¿qué tal? Le decimos a nuestros televidentes que Lautaro Ríos era parte, sigue siendo parte del equipo que durante el año pasado hizo Nada es para siempre, el programa de noticias de la FM del 15. Este año, debido a la pandemia y a que el instituto está cerrado y la radio también, se nos ha ocurrido comunicarnos con nuestros seguidores de esta manera, con un canal de YouTube. Así que nuevamente bienvenido a Lautaro. El otro día presentó un video como de saludo, de presentación. Y hoy queríamos hablar con él algo que está en el centro de la discusión política, que es parte también de la pandemia, porque el gobierno está impulsando un impuesto a las grandes fortunas. En relación a eso, la presidenta del Senado, que es la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hizo una presentación judicial, legal, eso nos vas a aclarar bien vos ahora, Lautaro, a la Corte Suprema para que se expida la Corte, a ver si el funcionamiento virtual, como estamos haciendo ahora con Lautaro vía Zoom, es válido para que el Congreso de la Nación o el Senado, no, el Congreso creo, funcione. ¿Cómo lo ves, Lautaro, el tema? Mira, yo me gustaría hacer, si te parece, más una lectura política que Claro. jurídica, porque más allá de tocar la parte judicial, que es relevante, lo que no le quita es valor político a la presentación judicial que hizo la vicepresidenta. Yo creo que ella, le reconozco una gran habilidad y una cintura y una capacidad de ver hacia el Más allá, futuro, más adelante. sí, y tomar decisiones que son golpes de timón, la verdad que sorprenden y son de una gran astucia. Y esto no es lo que hizo ella, aunque en apariencia y desde el punto de vista estrictamente formal parece una tontera, una cosa que no podría haberse presentado nunca por su Mm. improcedencia, no lo es desde el punto de vista político. Porque ella es vicepresidenta. Fíjate vos, cuál sería el primer defecto que yo le encuentro en la presentación de Cristina en la Corte. Ella es presidenta del Senado. El Senado es una parte del Poder Legislativo compuesto por dos cámaras, la de diputados y la de senadores. Ella representa un cuerpo de ese órgano del poder, pero es un órgano del poder. Ella no está representando a un sujeto. El Senado no es un sujeto de derecho. Mm. El Poder Legislativo menos tampoco. O sea, si no lo es el Senado, tampoco lo es el Poder Legislativo. El único que representa a un sujeto es el presidente de la Nación como titular del Estado Nacional. Mm. El presidente representa al Estado Nacional. Cristina no se puede presentar porque es inconcebible que se presente alguien que no representa a una persona, a un sujeto. El Ajá. Senado no es sujeto de derecho y Mm. como tal no puede pedir a la Corte, no se puede hacer presentación. Por eso cuando se habla se han escuchado analistas en los programas, no hay caso, no hay causa. Claro que no hay causa, si no hay un sujeto que se la está presentando. Porque la Corte no está para ser asesora legal del Estado, como sí ocurre en otros países. Las Mm. Cortes Supremas o los superiores tribunales de justicia o los organismos que interpretan la Constitución en otros estados sí tienen facultades de asesor legal de otro órgano del poder. En este caso no. Entonces, se ve que a primera vista es una acción judicial que desde mi modo de ver no podría prosperar. Pero entonces uno dice, ¿pero qué Cristina es tonta? ¿Por qué se largó a hacer una presentación como esta a sabiendas o pudiendo saber? Porque la Claro. abogada que la patrocina es la doctora Peñafort, que tampoco no es una caída del castre. Entonces, ¿cómo ellos pudieron hacer esto sabiéndolo? Y ahí vuelvo al principio, Claro, es la explicaciones lectura políticas. política. Claro. Porque Cristina, cuando la Corte
le diga que no, si le dice que sí, bárbaro, ¿entendés? Pero si le dice que no, ella va a tomar la decisión de habilitar las sesiones vía remota, porque lo puede hacer. El reglamento del Senado, que es el que ella somete a la interpretación de la Corte, prevé, no expresamente, pero es una cuestión de interpretación, le reconoce atribuciones genéricas al presidente del Senado, a la presidenta en este caso, para que pueda tomar las medidas para sesionar. Y si las circunstancias así lo exigen y la sesión tiene que ser no físicamente en el recinto, bueno, bienvenido sea que se haga vía remota y con los mecanismos de seguridad. Lo puede hacer el órgano, porque el órgano es un órgano soberano, el Senado, y puede dictar sus propias normas, y el presidente tiene atribuciones para que el Senado pueda sesionar. No necesita que la Corte le diga, pero ella, por eso digo, la lectura es política. Fue a la Corte para prevenir, porque lo mismo pasó, lo hablábamos fuera del aire, con la ley de medios, donde después vino la catarbada de medidas cautelares y que obstruyeron la aplicación de una ley que fue debatida, que tuvo legitimidad de origen, que fue pasada por un montón de ámbitos de discusión y tuvo un consenso como no ha tenido ninguna otra ley en el país. Y en el despacho de un juzgado se paralizó entre gallos y medianoche. Sí. Entonces, eso es lo grave. Y creo que para el sentido político de la acción judicial, de la acción declarativa de certeza que interpuso en la Corte, y es más, fíjate que la Corte ni siquiera tiene competencia originaria para actuar acá. ¿Por qué lo interpuso en la Corte? Si la competencia originaria de la Corte, de acuerdo a lo que rige constitucionalmente, no la tiene para estas cuestiones. La tiene para conflictos entre provincias y cuando se refiere a diplomáticos. Esa es la competencia originaria de la Corte. No tiene competencia originaria para acción declarativa de certeza entre poderes del Estado o conflictos de poderes. No está prevista la competencia originaria. O sea que tendría que pasar por un juez de primera instancia, una Cámara Federal, y en tercera instancia la Corte. Por eso te digo, el golpe o la lectura o la estrategia es política. Y te digo más, la Cámara iniciadora para cuestiones de contribuciones es la Cámara de Diputados. Si hay un proyecto de ley que imponga o que pretenda sancionar un impuesto a los ricos, tiene que iniciarse necesariamente por imperio constitucional en la Cámara de Diputados, no en el Senado. Bueno, Lautaro, el Senado lo va a tratar como revisor. Te quería hacer sobre esto otra pregunta, ya como para ir finalizando. El procurador actual, que se llama Casal, no recuerdo el nombre de pila, que fue designado sin aprobación del Senado hasta ahora, por el gobierno anterior de Mauricio Macri. Recordarán la gente que comparte esto, que fue desplazada de manera ilegal la anterior procuradora, que era Alejandra Gils Carbó, después de un montón de acusaciones, presiones mediáticas, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que este Casal ha dicho que no es incumbencia de la Corte pronunciarse sobre esto. Eso también agrega un elemento más, porque parece ser que los sectores económicos que se están oponiendo a poner un 1,5% de su fortuna, ya están moviendo las piezas a través de los medios de comunicación y de este Casal para oponerse a esto, diciendo, bueno, que lo del impuesto no soluciona nada, bla, 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 bla. Sobre eso, ¿cómo lo ves, Lautaro? Claro que el procurador, el doctor Casal, tiene sus vínculos partidarios y sus lecturas, su cuestión ideológica la ha volcado en su dictamen. No es un dictamen 100% jurídico. Lo que sí te digo que desde el punto de vista técnico no le ha quedado mucho margen para pedir el rechazo de la acción, que es como te lo comento yo. Sí. Si uno lo ve desde el punto de vista estrictamente técnico,
la acción no podría prosperar y el dictamen fue consonante con esto. Ahora, es cierto lo que dijo la doctora Peñafort en otras entrevistas, donde la Corte Cristina lo dijo, Cristina me lo también lo comentabas vos, dijo. que la Corte cuando quiso expedirse se expidió, y es verdad. Claro. Es verdad, esto es cuestión de interpretación, y si la Corte quiere interpretarlo, lo va a hacer, nada se lo impide. Un profesor mío de Derecho, el doctor Alterini, decía, en dos resonados casos, que fueron casos líderes, o leading case, como lo llamamos, que es el caso de Siricot, que fueron los que instauraron la acción de amparo en el derecho argentino. Dice, mire, si había abogados más ignorantes, fueron los abogados de Siricot, que interpusieron una acción de habeas corpus para reclamar por otra libertad que no es la ambulatoria, porque el habeas corpus es una acción que solo tiene por objeto la libertad ambulatoria, la libertad de transitar, de estar sin ningún tipo de sanción penal. Esos abogados, por medio de la interpretación, utilizaron el carril del habeas corpus para reclamar por otras libertades que no fueran la ambulatoria. Entonces me dice, si usted interpreta esto, eran unos burros. Pero el caso llegó a la Corte y la Corte dijo que el habeas corpus era procedente en este caso para otras libertades. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si la Corte quiere, lo puede hacer y puede crear derecho, que es el derecho de la jurisprudencia. La jurisprudencia crea derecho. Ahora, está un poco difícil en este contexto que la Corte se les pida, a no ser que yo me adelanto en afirmar lo siguiente. La Corte probablemente le rechace la acción a Cristina por todos estos argumentos, que no tiene legitimación, que la Corte no tiene competencia originaria, que no hay caso, pero va a dejar entrever Siento un en lo que precedente. en lo que llaman el obiter dictum del fallo, o sea, obiter es la órbita del dictado, o sea, el argumento tangencial, porque el argumento central va a ser por el rechazo, pero lo tangencial va a dar algunas líneas rectoras de lo que va a ocurrir y va a tirar un guiño. Porque no puede dejar de despedirse en una cuestión de pandemia y de gravedad institucional como la que estamos, y dejar a un poder del Estado sin Hay uno que está respuesta. tosiendo un montón por ahí. Sí. No tienen coronavirus, no están, porque las tengo confinadas acá. Bueno, son las nenas de Lautaro que andan por ahí. Le mandamos un beso. Lautaro, muchas gracias por esta comunicación. Vamos a ver si sostenemos esto lo más seguido que podamos. Y a nuestros televidentes les decimos, bueno, será hasta otra vuelta acá con Lautaro. Un beso grande, Lautaro. Estamos en contacto. Gracias, Arturo. Saludos a todos.